Creemos que hay algunos temas pendientes. Esto no lo hemos terminado de tratar aquí y hay algunas preguntas que mantendremos luego de un brevísimo paréntesis que vamos a dedicar. Le pedimos que nos acompañe. Un brevísimo paréntesis sobre la información relativa al resultado de las elecciones ayer en Venezuela. Con el 67% de los votos, Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de Venezuela, según el Consejo Nacional Electoral. Su triunfo se da en medio de denuncias de irregularidades y el desconocimiento de los comicios por parte de varios países de la comunidad internacional. Veamos. Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Pasada las 10 de la noche, hora de Venezuela, Tibisay Lucena, directora del Consejo Nacional Electoral, anunciaba la reelección del presidente Nicolás Maduro. Enseguida, los exteriores del Palacio de Miraflores fueron el escenario para la celebración de los resultados. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Su triunfo se da en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. Maduro negó las acusaciones. Fue un día de votaciones impecable, que ninguna rueda de prensa podrá manchar al pueblo venezolano, al sistema electoral. Nadie podrá mancharlo. Yo quiero que hablen los observadores internacionales, que digan la verdad de lo que vieron. Henry Falcón, segundo en la contienda con 1.800.000 votos, y el pastor evangélico Javier Bertucci con más de 900.000 votos, piden que se repitan las elecciones. Cuestionan la instalación de puntos rojos, carpas de proselitismo político para ofrecer dinero y bonos a los votantes. Y 500 centros de votación con puntos rojos dentro de ese perímetro. Por supuesto, ya todos sabemos lo que ocurre en esos puntos rojos. Le es comprado a algunos la conciencia. Es obligatorio para nosotros denunciar el acuerdo firmado como incumplido e inexistente. Y de allí que no reconocemos este proceso electoral como válido. La oposición del Frente Amplio presentó imágenes y videos de la poca participación durante la jornada electoral. Aseguran que no llegó ni al 30%. Sin embargo, el Consejo Electoral indica que fue de un 48%. Países como Estados Unidos, Colombia, Chile, la Unión Europea, entre otros, anunciaron su desconocimiento a los resultados. En tanto, desde Cuba y Bolivia enviaron sus felicitaciones a Nicolás Maduro, quien se mantendrá en el poder hasta 2025. Su posesión se realizará el 10 de enero. Fanny Lara, Telediario. 7:15 a.m. Gracias a nuestro invitado por permitirnos este paréntesis. Tenemos un contacto telefónico con Caracas, Venezuela. Gustavo Borges Redilla actualmente se desempeña como director del medio digital misionverdad.com. Es editor, periodista, diseñador gráfico, Premio Nacional de Periodismo, mención especial en la categoría digital en los años 2015 y 2016. Buenos días, gracias por aceptar este contacto. Queremos pedirle una primera interpretación sobre lo acontecido ayer en su país. Buenos días. Sí, buenos días. Saludos a todos por allá. Bueno, evidentemente ha sido una jornada compleja, para nada convencional, una jornada marcada por el asedio que ha tenido Venezuela de otros países de la región, como el llamado Grupo de Lima, la Unión Europea, Estados Unidos, que llamaron abiertamente a boicotear las elecciones en Venezuela. De hecho, un dato no menor es que el gobierno de Canadá impidió que se instalaran mesas electorales en su territorio, digamos en las embajadas del territorio de Canadá. Entonces es un proceso no convencional en el que Nicolás Maduro sale evidentemente fortalecido con una votación abrumadora de los que participaron. Es decir, la diferencia de votos entre Nicolás Maduro y Henry Falcón alcanza más de 3 millones de votos, es decir, significativo. Evidentemente muchísimo pueblo opositor no votó y eso hizo la gran diferencia. Por esta razón es que Henry Falcón no reconoce los resultados, por el poquísimo voto que tuvo. De hecho, un voto que casi le llega un pastor evangélico que nadie tenía en las cuentas electorales. Entonces es un proceso típico en el que no hay mayor sorpresa. La sorpresa, insisto, está en la poca participación del sector opositor avalado y que empujaba a Henry Falcón como candidato. Entonces Venezuela amanece hoy con una situación, digamos, un poco más clara
Nicolás Maduro ha prometido ejercer gobernanza económica en sectores críticos donde se le ha criticado mucho y donde él ha sido muy autocrítico también. Y bueno, las elecciones de alguna manera permiten una base política para tomar acciones que supuestamente vendrían de ahora en adelante. Queremos una valoración de su parte respecto del hecho de que hubo una altísima y se llegó a un techo sin precedentes de abstención en la votación. Probablemente la llamada Mesa de la Unidad Democrática y el Frente Amplio, que agrupa a varias de estas organizaciones que llamaron a boicotear las elecciones, es decir, a no participar en ellas, se levanten con el triunfo, aparente triunfo, que significa este altísimo número de votantes que se abstuvieron de participar. ¿Qué opina? Sí, aclaremos algo, por favor. Un altísimo número de votantes que se abstuvieron y se le juzga a Venezuela porque Venezuela ha tenido unos niveles de participación inéditos en el mundo. Entendamos que si lo juzgamos, es decir, si lo categorizamos por los niveles de abstención de casi todo el mundo, el nivel de participación de ayer en Venezuela entraría en la norma. Por ejemplo, en las presidenciales de Chile de 2013 hubo casi 60% de abstención. En las presidenciales de 2017 hubo 55% de abstención. Igual es el caso de Colombia, que en las parlamentarias del 2018 hubo 51% de abstención. Es decir, hubo una importante abstención, ciertamente, básicamente porque un sector importante de la oposición decidió no participar en las elecciones. Esto hace que, bueno, evidentemente gran parte de esas personas, de ese pueblo opositor, no haya ido a votar, pero Venezuela alcanzó casi el 50% de participación en un proceso electoral saboteado, en un proceso electoral, digamos, boicoteado desde afuera, y un proceso electoral en el que el acoso político de la región, digamos, fue muy fuerte. Un dato, por ejemplo, 2 días antes de la elección, el gobierno colombiano decidió decomisar 400 toneladas de alimentos que iban a ser distribuidas a Venezuela. Por darte solo un pequeño ejemplo de el contexto en el que se da la elección regional y la presión internacional. Se da en un contexto en el que Estados Unidos y la Unión Europea presionan para que no se dé la elección, y esto evidentemente afecta en la participación. Hubo un pequeño sector del pueblo, digamos, que apoyó históricamente al gobierno, que también se abstuvo, probablemente producto también del clima de tensión que se creó en las elecciones de Venezuela en los meses anteriores a ellas. Bueno, hay que decir que las autoridades colombianas informaron que esas 400 toneladas contenían alimentos vencidos, no aptos para el consumo humano. No sé Sin ninguna prueba, por cierto. Correcto, no sé si habrá sido descartado por fuentes en Venezuela. Pero en todo caso, lo que queríamos era... Mostraron un solo paquete de arroz con, digamos, en mal estado. No las 400 toneladas, evidentemente no es una muestra significativa. Para cerrar este diálogo, una maniobra evidentemente política. Para cerrar este diálogo, lo que queríamos era una valoración de su parte respecto de la abstención, no tanto entrar en comparaciones, diciendo que no es más la abstención de Venezuela que la de Colombia o la de Chile. En el caso de la venezolana, y luego de una participación del 80% en las últimas elecciones, en el caso de la venezolana, dado que la abstención era un planteamiento político expreso de un sector de la oposición, ¿cuál es su valoración respecto del alto número, del alto porcentaje de esta abstención? Bueno, fíjate, te doy otro número. En las últimas elecciones que se dieron en Venezuela, donde la oposición participó, el nivel de participación fue del 70% más o menos. El nivel de participación de estas elecciones es de 50% más o menos, 48, 50, etcétera. Entonces puedes inferir que el nivel de abstención llega a 20-25% en números reales, si lo comparamos exclusivamente con los otros procesos electorales en Venezuela. ¿Me explico? Entonces el alto nivel de abstención que tanto se enuncia en medios internacionales no pasaría del 25%. Aún cuando, insisto, estas elecciones son no convencionales porque han sido saboteadas y boicoteadas por el antichavismo local y el antichavismo internacional. Y yo insisto en que sí es comparable con otros países porque Venezuela parece que se le pone una raya, ¿no?, donde se le juzga exclusivamente el proceso venezolano sin tomar en cuenta el contexto geopolítico, el contexto económico mundial. Venezuela es probablemente el segundo país más bloqueado de América Latina, de hecho, el único país bloqueado después de Cuba de América Latina. Nosotros tenemos un
proceso de bloqueo sistemático por parte de Estados Unidos, de la región y de sectores y de algunas medidas de la Unión Europea. Estas son cosas a tener en cuenta, porque no se puede hacer un análisis fragmentado. Sería irresponsable hacer un análisis fragmentado sobre la situación venezolana. Entonces, si es en cuanto a números, yo te repito, la abstención que se enuncia no llegaría sino a 20 o 25% si lo comparamos con las elecciones anteriores. Para concluir con nuestro invitado Gustavo Borges Redilla, director del medio digital misionverdad.com. Una consulta: el pasado fin de semana se incrementó el número diario de venezolanos que pretendían ingresar al Ecuador a través de la frontera norte, esto es la frontera con Colombia. Más o menos 5.000 ciudadanos venezolanos cada día intentan ingresar al Ecuador. Algunos para quedarse en el Ecuador, otros simplemente como tránsito hacia el Perú o hacia Chile. ¿Qué se dice en Venezuela respecto de este éxodo que no se ha detenido? Sí, es una situación crítica económica que vive Venezuela. Eso no es una novedad para nadie. Venezuela vive una situación económica complicadísima por distintos factores. El factor principal de la crisis económica que vive Venezuela es un bloqueo sistemático, insisto, un bloqueo que se hizo oficial en agosto del año pasado con la orden ejecutiva de Donald Trump, pero anterior a eso el gobierno de Obama también había establecido medidas económicas para sabotear la medida venezolana. Otro factor que influye en la economía venezolana, que digamos promueve de alguna manera el factor migratorio venezolano, es muchos errores del gobierno en materia económica, el poco control que había tenido el gobierno sobre la gerencia de PDVSA, que resultó ser una gerencia, digamos, corrupta, en este caso, que más de 70 altos gerentes de PDVSA hoy están presos, y evidentemente la baja producción de la compañía hace que ingresen menos recursos a Venezuela y que la economía pues tenga un desequilibrio brutal. Es decir, hay una responsabilidad altísima de factores externos, pero también hay una gran responsabilidad de parte del gobierno, que el presidente Maduro ha asumido públicamente, se ha autocriticado y ha dicho que en este nuevo ciclo pues él de alguna manera va a imponer gobernanza en sectores de la economía donde ha estado presente factores corruptos, factores de desequilibrio y factores que, digamos, no habían estado haciendo las cosas bien o como se deberían hacer. Eso explica de alguna manera el factor migratorio venezolano, que es bastante importante. No es un factor a desestimar y no es un factor, digamos, que se ignore tampoco. Gracias a nuestro invitado Gustavo Borges Redilla, periodista y diseñador gráfico venezolano, Premio Nacional de Periodismo y director del medio digital misionverdad.com.